Ahora, vamos a ver a la parte de materiales, ¿ok? Aquí si se fijan, si ustedes dan clic aquí a la pestaña de materiales, les va a decir que hagan clic en un modelo importado para modificar el material. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada material que asignamos distinto le va a asignar un material Lumion. Entonces, si se fijan, trata de respetar un poco las texturas que ya aplicamos, pero no son la mejor calidad que podríamos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, este que es de hora 04 nos va a mandar a este que es el material importado por default. Y aquí tenemos algunos elementos que son distintos, ¿no? Tenemos un vidrio que es un Pure Glass y un vidrio normal. Ustedes pueden ver cada uno de estos. Estos se utilizan para las escalas en caso de que ustedes las quieran poner. Un color sólido, sin ninguna propiedad. Elementos de paisaje, invisible, por ejemplo, si ustedes tuvieran un material que no quieran que aparezca en el render y no quieren editarlo aquí en su modelo de Revit, lo pueden dejar como un material invisible y va a desaparecer de su escena de render. Esto puede generar ciertas fallas, pero pues es una opción. Ok, tenemos también el agua para la piscina, por ejemplo, y tenemos el efecto cascada, que es como las fuentes que utilizamos, pero sobre un muro como tal. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, en este que sería nuestro seto, si nosotros le asignamos la cascada, ahí pueden ver cómo genera este efecto de cascada sobre el elemento. Y tenemos altura de olas, escala de las olas, todos estos elementos que ustedes pueden ir viendo en cada uno de los materiales que vayan poniendo, ¿sale? Más espuma, menos espuma. Y como es la ventaja de Lumion es que lo pueden ver directamente en el proyecto. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, aquí si colocamos un sistema de agua, obviamente se ve un poco raro porque nada más es un plano, pero en la alberca se va a ver mejor. Este, si le acercamos, miren cómo crea el efecto del vidrio con el Pure Glass. Este vidrio es más pesado, pero también es más bueno colocarlo, a diferencia de este glass normal. ¿Por qué? Porque tenemos menos opciones de edición en esta parte. Entonces, cuando vayan a poner un vidrio, asegúrense de que sea Pure Glass. Entonces, vamos poniendo ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí que tenemos un Interior Glass, lo vamos a dejar como un Pure Glass. Perfecto. Y si ustedes le dan doble clic, aquí es donde podemos editar todos estos elementos. Entonces así van ustedes asignando cada uno de los materiales que quieran aplicar. Si se fijan, aquí ya no, cuando le damos clic nos manda aquí a uno nuevo y tenemos varios, interior y exterior. Varios son elementos de la naturaleza y también tenemos la pestaña de materiales personalizados que nosotros podemos hacer. Vamos asignando materiales, por ejemplo aquí al pasto. Nos vamos a varios y tenemos tres tipos de hierba, ¿sale? Tenemos la hierba 2D, tenemos la hierba 3D. Si se fijan, la hierba 2D no deja de ser una textura, nada más, que se ve mejor que la textura que teníamos anteriormente, así es, pero si nosotros nos vamos a una hierba 3D y la aplicamos, vean el cambio de calidad que tenemos para el render. Obviamente esto por el cálculo que tiene que hacer de las sombras y de los elementos de cada polígono de la textura, se vuelve bastante pesado, pero es bastante recomendable que apliquen este tipo de pasto de ser necesario en sus renders. ¿Por qué? Porque nos da toda esta capacidad. Ustedes pueden cambiar el corte de la hierba, pueden cambiar el rizado para que se vea la distinción en los elementos, pueden cambiar el tamaño de la hierba que tenemos, la altura de la hierba para que sea un pasto más crecido o menos crecido. Tenemos fuerza de flexión, que ustedes vean cómo se va deformando aquí el elemento. Tenemos la fuerza de gravedad, la coloración, para que ustedes lo hagan más amarillo o más verde según sus intenciones de diseño. Y fíjense cómo ustedes van cambiando todos los parámetros que crean necesarios para crear un mejor render en su proyecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro material interesante que tenemos aquí, que lo habíamos dejado como un vidrio, vamos aquí a varios y fíjense ahora en hojas tenemos distintas hojas y creamos este efecto de muro verde para nuestro proyecto. Ustedes pueden ver cuál muro les va mejor. En este caso no lo aplica si este material y este es el mismo, lo aplica en ese mismo material. Entonces ustedes ya lo pueden revisar y checar cuál es el que mejor les va. En este caso,
podemos dejar. Tal vez ese. Ustedes pueden cambiar, ya saben, extender la cantidad de hojas que tenemos. Pueden hacerlo más pequeño, más el tamaño de la hoja. Pueden también cambiarlo, hacerlo más pequeño o más grande. El tipo de hoja. Ok, vamos a ir variando aquí. Y el patrón de dispersión. ¿Para qué? Para crear estas ondulaciones, estos elementos como si estuviera el seto no bien cortado completamente. ¿Ok? Entonces ustedes van a ir aplicando estos materiales. ¿Qué más tenemos? Para el exterior es bastante... Para el interior, fíjense, en el caso del aluminio o madera, dependiendo de qué estén considerando pero como yo lo estoy considerando aluminio, si se fijan en exterior tenemos lo que son vidrios, metales, y en el interior tenemos también esta parte que son metales. En el exterior los metales, si se fijan, son estos metales más toscos, más gruesos, y en el interior tenemos estos metales que son más finos o más pulidos. En este caso, si se fijan, también tenemos aquí texturas que son de polígono, y esto nos ayuda a saber que son texturas de bastante buena calidad. Entonces ustedes pueden elegir el material que ustedes quieran aplicar en su elemento, y obviamente también otra cosa que deben de considerar es que, por ejemplo, ahí se ve una gran cantidad de reflectividad en el material como lo estamos viendo aquí, no precisamente se va a ver haciendo el render, solo es una previsualización, por lo que ustedes deben de estar haciendo las pruebas de renderizado para ver cuál les va mejor para cada uno de sus proyectos. ¿Ok? Si se fijan, me parece aquí que tenemos otro tipo de vidrio distinto. Nosotros lo vamos a dejar también en Pure Glass. ¿Por qué? Porque no es este mismo vidrio a este vidrio que estamos aplicando acá. Entonces necesitamos ser muy conscientes de todos estos elementos. En este caso, por ejemplo, para las maderas, vean como en el exterior tenemos unas maderas que son más bien sólidas, son placas completas de madera, y ustedes también pueden aplicarlas aquí y revisar todas las que tenemos. Ok, traten de poner, por ejemplo, estas que tienen la D, son maderas de mejor calidad que estas que no lo tienen. Y ustedes pueden cambiar también la rotación, el eje de todos estos elementos. Por ejemplo, si en este caso dejamos, por ejemplo, esta madera, nosotros podemos dar doble clic, ya saben, y aquí en coloración nosotros podemos hacer que sea más o menos oscura, dando aquí otro tipo de coloración a este elemento. Tenemos también los elementos de difusión. Vean cómo cambia el brillo, la reflectividad que tiene este material para hacerlo más o menos reflejante. En suavidad es la textura que tiene este elemento. ¿Okay? Entre más suavidad le demos, va a ser un elemento más plano, y entre menos va a ser lo menos plano. En escala del mapa ustedes pueden cambiarla. Generalmente la dejamos en 1 porque están bien escalados los proyectos aquí en Unreal. Y pues continuamos. Por ejemplo, tenemos para el interior, tenemos placas de mármol, todos estos elementos que nosotros nos pueden servir. Tenemos distintos azulejos que ustedes pueden ver para los interiores. Y por ejemplo, para el exterior tenemos esta parte, tenemos la que sería el asfalto y las partes de los hormigones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí si le damos clic a este concreto, nosotros podemos ir aquí a hormigón y podemos empezar a ver los distintos tipos de hormigones que tenemos para crear las huellas de concreto de este proyecto. Entonces ustedes deciden cuáles son los que van a utilizar, y si obviamente tienen distintas texturas, ustedes pueden ir decidiendo qué elementos van a utilizar. Tenemos también ladrillos, piedras, pero estas piedras, fíjense cómo son para caminos, como caminos rurales, caminos de adoquín. Ustedes deciden cómo crear sus elementos. Okay, tenemos aquí un concreto que sería un concreto aparente. Tenemos un concreto más bien pulido que se lo podríamos utilizar en otro tipo de proyecto. Y para el caso aquí del
asfalto, si se fijan, tenemos el mismo problema aquí con el pasto. Necesitaríamos recorrer estos puntos para que no se vean así. Y en el asfalto dejamos el exterior, un asfalto. Es bastante recomendable que usen un asfalto como este, que tiene ciertas imperfecciones. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hagamos un renderizado con ciertas imperfecciones, mejor apariencia va a dar de realismo. ¿Ok? Eso es muy importante. En este caso le estoy pidiendo algunos elementos con escalas, pero que no tengan tantos elementos con escalas. Ya por último nos faltaría aplicarle, por ejemplo, una textura a esta parte, que podemos elegir alguna piedra como esa, como esa. Ya ustedes deciden qué tipo de texturas quieren aplicar.